Audio. Vale, pues ya estamos. Bueno, Ana, muchas gracias por estar aquí hoy. ¿eh? Nada, un placer. Hemos tenido que posponer esta entrevista por circunstancias que no se podían evitar, vaya. Ujú. Y bueno, nada, primero, preséntate un poquito, cuéntanos quién es Ana y principalmente por qué ha decidido entrenar CrossFit. Ok. Bueno, yo pues me llamo Ana Galeote, soy fisioterapeuta desde hace ya 10 años Ajá, y, y empecé a entrenar CrossFit hace 3 años y medio ya, ajá. madre mía. Y cómo pasa el tiempo. Y nada, pues probé CrossFit porque había unos vecinos que me dijeron que tenía que probarlo, que me iba a encantar, que me iba a gustar mucho. Y la verdad es que cuando lo probé, bueno, la primera clase me encantó porque me Ajá. lo pasé tan bien en la clase que dije, por fin he encontrado una actividad física Ujú. en la que me lo paso bien y me dan ganas de volver al día siguiente. Y Sí. es verdad que o sea, yo había hecho deportes de pequeña, había jugado al baloncesto, había hecho gimnasia rítmica, pero desde que cumplí los 17 años lo había dejado todo. Y Ajá. sí que sabía la importancia de tener una buena rutina de deporte y hacer ejercicio todos los días y de vez en cuando salía a correr y me hacía algún ejercicio en casa, pero al final siempre era como una obligación. Lo hacía porque yo sabía Ujú. que es bueno hacer deporte, pero al final era todo como una obligación y me sentía obligada a tener que hacer esos ejercicios. No los hacía, no me gustaba hacerlos, o sea, no Ajá. disfrutaba del entrenamiento, ¿sabes? Sí. Y la verdad es que fue probar la primera clase de CrossFit y me lo pasé tan bien que siempre tenía ganas de volver. Siempre tenía ganas Ujú. de volver al día siguiente. Y al cabo de, y además es que al hecho de, en cuanto pasaron 2 semanas, ya empecé a notar en mi cuerpo que, que me sentía más fuerte, que empezaba como a tonificarme. Yo Ajá. notaba que estaba mejor. Ajá. Entonces fue así como, pues me apunté al box y empecé a ir 5 días a la semana. Yo creo que iba de lunes a viernes. Y poco a poco lo fui notando y fue cuando llegaron los primeros Open de CrossFit, Ajá. que todos los años en la comunidad de CrossFit se preparan como unos Open en los que durante 5 semanas todo el mundo hace una vez a la semana el mismo entrenamiento. Entonces ahí pones tu puntuación, tal y cual. Y fue en mis primeros Opens en los que me piqué. No conseguía hacer dominadas, no tenía pull-ups y fue como, joder, yo tengo que conseguir hacer esto. Y ya fue como a raíz de eso, pues ya comía bien, pero a hacerlo todavía mejor. Dejé de beber cuando salía por la noche y empecé a cuidarme muchísimo más. Y fue como el hecho de sentir que estaba mejorando, que estaba ganando fuerza y que me iba poniendo retos Ujú. físicos, lo que me hizo en plan, joder, pues me gusta muchísimo este método de entrenamiento y estoy Ujú. aprendiendo maneras de desarrollar la fuerza y maneras de desarrollar el cardio y maneras de entrenar que, que yo no conocía antes. Y de hecho, como fisioterapeuta, creo que los fisios tenemos un gran vacío en relación a la readaptación. O haces una formación específica, muy específica, y lo vives tú, o tenemos un vacío muy grande en qué ejercicios les viene bien a los pacientes cuando salen de una operación, cuando tienen Claro. dolor. O sea, había un vacío muy grande y al picarme un poquito con el CrossFit y al querer empezar a hacer entrenamientos más específicos para mejorar mis debilidades, pues Ujú. simplemente para conseguir mi primera dominada, mi primer pull-up, ya Ajá. fue el hecho de que empecé a entender cómo había que entrenar, qué es lo que tenía que hacer y empecé a programarme a mí misma para ir consiguiendo mis objetivos. Claro. Entonces, el hacer CrossFit para mí no solamente ha sido como un cambio a nivel personal de que me siento mejor, estoy más fuerte, etc., sino que a nivel de mi trabajo me ha dado Ujú. muchísimas herramientas para poder enfrentar la patología de otra manera. Porque al final creo que creo que la mayoría de los dolores y la mayoría de las patologías tienen más que ver con el estilo de vida de la persona Sí, que con la patología en sí. claro. Y el descubrir eso yo en mí misma, el cambiar mi alimentación, en ser pues una persona activa todos los días, no durante 2 meses, luego dejarlo y luego Ya. 6 semanas y luego dejarlo, sino el descubrir lo que el llevar un estilo de vida activo me ofrecía a mí, ya fue cuando empecé a aplicarlo en mis pacientes.
Y Claro. así fue como al año de empezar CrossFit ya me hice el Level 1 en la Ajá. formación que hay como para entrenadores de Level 1 y ya me empecé a trabajar de fisio en un box de CrossFit, entonces ya todo como que se fue sumando. Así Qué que guay. así fue como conocí CrossFit. Qué guay. La historia es completísima, ¿eh? O sea que le va a quedar muy claro a la gente. Genial. Eh, me han, me han chocado un par de cosillas, que ahora te las iré comentando, ¿no? Es el hecho de que disfrutaste con tu primera sesión de CrossFit. Lo digo porque yo cuando hice mi primera sesión de CrossFit, lo que menos hice fue disfrutar, pero bueno, sí que es verdad bueno, yo he hecho CrossFit también durante un periodo de tiempo. No lo he mantenido porque creo, sinceramente, no que el CrossFit fuera malo, sino que el sitio donde estaba no era del todo bueno, ¿vale? Los profesionales, los entrenadores no estaban del todo preparados para dar ese tipo de servicio y te pongo el ejemplo. Mi primer entrenamiento de CrossFit fue en Murph, ¿vale? Tal Joder, cual. Era lo que tocaba, yo no sabía, no te lo escalaron. yo digo, me dijeron, hoy toca Murph, digo, pues bien, ¿qué hay que hacer? 100 dominadas. Yo hacía dominadas porque entrenaba en el gimnasio y tal, pero ostras, 100 dominadas seguidas después de una carrera, después de un tal, pues bueno, al final, no sé, me chocó un poquillo, pero bueno. Entonces, voy a ir con la siguiente pregunta al grano, ¿vale? ¿Es el CrossFit lesivo? Yo no creo que nada se pueda considerar en sí misma lesivo, ¿vale? Ujú. Creo que primero tenemos que definir lo que es CrossFit antes de considerarlo lesivo. Ajá. Entonces, CrossFit son movimientos funcionales realizados a alta intensidad, ¿vale? Sí. Constantemente variados realizados a alta intensidad. Me lo Te están están soplando, corrigiendo, ¿no? me lo están corrigiendo. Movimientos funcionales constantemente variados realizados a alta intensidad. Un movimiento funcional constantemente variado, realizado a una intensidad siempre adaptada a la persona, no puede ser lesivo. O Ujú. sea, la definición de CrossFit no es lesiva. Lo que sí es lesivo es cuando una persona está haciendo ejercicios que a sí mismo no le vienen bien. Cuando Claro, se está pasando de intensidad, cuando está realizando ejercicios sin buena técnica, cuando no hay una persona que les corrija, claro. cuando no tienen las bases para realizar ciertos ejercicios. O sea, el problema es que un movimiento funcional no puede ser lesivo por definición. Lo que Claro. pasa es que tenemos que saber que no todo el mundo puede hacerlo todo y que hay gente que empieza a hacer CrossFit con unos antecedentes previos de no haber hecho deporte o haber hecho deporte y ahí todo tenemos que ajustarlo, pero no creo que por definición se pueda decir que CrossFit es lesivo, igual que el running. El running es uno de los deportes que más lesiones tiene, pero tú no puedes decir que el running es lesivo. Lo que pasa es que la gente se lo toma a la ligera, sale a correr sin técnica de carrera, sale a Ujú. correr de golpe muchísimo tiempo, no tienen la fuerza en las articulaciones y en los músculos que les permita mantener ese volumen y acaba Ujú. siendo lesivo. Pero no porque el running sea lesivo, sino porque la gente no tiene esa educación previa para Claro, practicarlo correctamente. claro. Nada, perfecto. A ver, sí que es verdad que me gustaría ahora que dijeras, porque a mí personalmente me gusta mucho cómo tú mandas el mensaje vale, vamos a entrenar duro, pero vamos a hacerlo bien con tu parte de movilidad, con tus WODs estructurados con una lógica, ¿no? Es lo que yo veo desde fuera. Entonces, ¿cómo se podría estructurar bien una sesión de CrossFit, ¿vale? Bajo tu punto de vista, evidentemente, ¿vale? Y te lo digo porque te pongo el ejemplo, en el sitio al que yo fui, yo recuerdo o donde yo entreno, que es una especie de box de CrossFit, pero donde la gente entrena por libre, ¿vale? No es, imagino que no será ni CrossFit, será cross training, pero bueno. Claro, yo cuando llego allí veo la pizarra y veo que el calentamiento es un Tabata de Assault Bike y de Hollow Body, ¿puede ser? Hollow Rocks, Hollow Rocks ¿vale? o Holly Hope. A ver, yo hasta cierto punto no sé hasta qué punto eso puede ser bueno para una persona que no está acostumbrada a hacer deporte, que llegue, no haga nada de movilidad, nada de movimientos de activación, nada de nada y se meta a tope en la bici y hacer el abdomen. Entonces, ¿cómo estructurarías tú bien una sesión bajo tu punto de vista de CrossFit? Ok, bueno, yo considero que la movilidad o el trabajo de movilidad tiene que ser muy individual.
O sea, Ajá. creo que cada uno tiene unas necesidades del trabajo de movilidad que necesitamos. Entonces, creo que en una clase de CrossFit se puede utilizar ejercicios específicos de movilidad como dirigidos hacia los patrones de movimiento que vamos a hacer luego en el entrenamiento. Ajá. Pero esos yo creo que se pueden hacer una vez que hayamos hecho ya el calentamiento cardiovascular, ¿vale? Pero a mí me gusta enfocar mucho el trabajo de movilidad individualmente y que cada persona sepa lo que le viene bien, Sí. ¿sabes? Lo que tiene que trabajar. Entonces, si somos realistas, una clase de CrossFit, si tenemos a 15 personas, idealmente a menos, pero si tenemos a 15 personas, el trabajo de movilidad que tú puedas hacer previo al entrenamiento puede que a una persona le sirva, pero puede que a 5 no le sirvan de nada. Claro. Y creo que si somos realistas, en una hora tenemos que ir un poco a aquello que crea como el 80% de los beneficios, ¿no? La regla esta de Pareto del 20% que hace el 80%, pues creo que tenemos que ser un poco realistas e ir hacia ahí. Lo que sí creo es que tenemos que educar a nuestros clientes para que sepan lo que ellos tienen que hacer extra, pero sin querer meter demasiadas cosas en una clase de CrossFit. Entonces, yo no doy clases de CrossFit, sí que voy a clases de CrossFit, entonces te voy a hablar de cómo lo hacen mis compañeros y cómo me gusta que lo hagan. Vale. Entonces, en un primer momento sí que hacemos un calentamiento general con algo cardiovascular, no hacemos tabatas, solemos hacer como 3 rondas, pero no por tiempo de, pues yo qué sé, 10 calorías en el remo, o vamos calentando un poco el patrón de movimiento que vamos a realizar luego en el entrenamiento, ¿vale? Es un calentamiento general, pues zancadas, sentadillas en el aire, algún abdominal, un poco de calorías, o a lo mejor empezamos con 3 minutos en la bici, para un poquito calentarnos, ¿no? Entonces, esa parte de calentamiento general. Y luego ya toca una parte de calentamiento específico y skill, que se dice mucho, en el que tú estás enseñando a los atletas los movimientos complejos que van a realizar luego en el entrenamiento. La parte técnica, ¿no? Por así decirlo, la de exactamente aprendizaje de movimiento, claro. Exactamente. Que es imprescindible y que soy consciente que no todos los boxes le dan esa parte necesaria a cada entrenamiento. Para mí es indispensable porque además es en esa parte cuando el entrenador va a corregir los errores de cada persona y cuando va a ir viendo cómo va a tener que escalar luego el ejercicio a cada persona. ¿Sabes? Si tú ya estás viendo que no lo está haciendo bien con barra vacía, pues es muy probable que luego en el WOD no le vaya a meter peso, porque si no lo está haciendo bien la técnica con barra vacía, luego no le va a meter peso. Y es así como luego posteriormente va a ir viendo cómo tienen que escalar en el entrenamiento del día. Claro. Y luego, como yo entreno, lo que hacemos es un entrenamiento una parte al día. O sea, si toca fuerza, hacemos solo fuerza. Si toca cardio, hacemos solo cardio, pero es un entrenamiento intenso al día. Que al contrario, que además es un poco la definición de CrossFit, ¿no? Si tú tienes varias partes, nunca vas a poder hacer alta intensidad de verdad. Claro. Si le das todo a una parte de fuerza, olvídate que seas capaz de darlo todo en un entrenamiento luego. Entonces, cada día lo enfocas a una parte específica. Entonces, si toca fuerza, pues hacemos ese día series de fuerza. Si toca un entrenamiento corto, hacemos ese día a lo mejor un entrenamiento de solamente 5 minutos y el resto de la clase se ha ido calentando en skill, etc. Sí. Pero es el entrenamiento del día. Y luego una parte de cooldown al final. Sí. Entonces, yo creo que lo interesante es que también esté bien programado a lo largo de la semana. Claro. En el WOD donde entreno, en C1 CrossFit, siempre hay al menos un día de fuerza a la semana. Pero claro, ese día de fuerza no va luego con un conditioning más. Es fuerza, solamente. Sino es fuerza. Y la fuerza es imprescindible porque todos necesitamos entrenar fuerza al menos una vez a la semana. Claro. Y el resto de días, pues habrá un día de entrenamiento más corto, otro por intervalos, otro más largo, pero cada día vamos tocando un poquito una de esas vías metabólicas. Entonces yo creo que es así. Y ahí, Ana, una cosilla antes de que se me olvide. En el box donde tú entrenas, perdona, ¿aparecen todos los entrenamientos de la semana? Es decir, ¿tú vas el lunes y sabes qué vas a hacer el jueves, por ejemplo? No, aparece solamente el mismo día. Vale. Sí.
Vale, vale, vale. Sí, aunque sí que apuntan a veces una pizarra cuando toca el día de fuerza o algo así. Vale, Pero si no, vale. de todas formas, está hecha la programación para que la gente pueda ir de lunes a viernes. ¿Sabes? No que Claro, el lunes entrenen a muerte y el martes no puedan ir, sino que vayan claro, todos los días de lunes a viernes. Y hay una coherencia con claro, eso. claro. Nada, genial, guay. La verdad que coge todo un poquito más de sentido explicado, explicado así. Vale, vamos a ver un poquito. Esa persona que empieza de nuevas, ¿vale? Esa persona que se apunta a CrossFit porque van sus amigos o porque ha escuchado tal, no ha hecho nunca nada de ejercicio, voy a irme al box, voy a apuntarme el primer día. ¿Qué recomendaciones le darías tú a esa persona? Vamos a Pues ponernos, perdona Ana, que es una persona sedentaria o que sale a caminar simplemente o que, bueno, ha salido a correr alguna vez, que va a la montaña, pero que, bueno, que no puede hacer ni una flexión, que no sabe hacer una sentadilla correctamente. ¿Qué recomendación le darías a esa persona? bueno, esa soy yo en mi primera clase de CrossFit que no hacía ni flexiones, no podía hacer ni una flexión, o sea que ha llovido mucho desde entonces. Pues diría que intentase ser lo más comunicativa posible Ajá. con el coach con el que le va a entrenar. Creo que es muy importante que comuniquemos nuestros miedos y que comuniquemos lo que nosotros pensamos o esperamos. También espero que ese coach se presente, ¿no? Y le diga qué tal, es la primera vez que haces deporte, cómo te sientes, ¿no? Porque creo que no creo que en la primera clase de CrossFit sirva para llegar a alta intensidad. Ujú. ¿Cómo se dice? Creo que uno se tiene que ir adaptando a lo que es la alta intensidad y creo Claro. que uno lo va entendiendo también poco a poco. No creo que sea algo que nos viene a todos de golpe ni que se tenga que imponer a nadie. Creo que es algo que tienes que ir un poco derribando barreras tanto físicas como un poco mentales hasta llegar a este punto. Y creo que es algo que uno tiene que ir aprendiendo. Entonces yo simplemente a esa persona que empieza CrossFit le diría pues que no tenga miedo, que hable con el coach y que simplemente se guíe por sus sensaciones, que Ujú. vaya a moverse y a pasárselo bien, porque al final los resultados vienen al cabo de las semanas y al cabo de los meses. Y lo que Claro. queremos es que se consiga una adherencia y una constancia. Si tú te vuelves loco el primer día y dejas de ir, no sirve de nada. Entonces yo prefiero que simplemente cojas el hábito, que en los primeros momentos simplemente sea, pásatelo bien, coge el hábito de ir, porque Ujú. ya al cabo de las semanas y los meses ya empezarás a notar cómo tu estado físico cambia y cómo te sientes mejor. Pero en un primer momento simplemente pásatelo bien, haz lo que tú sientas que te viene bien y en ningún momento que te duela nada, ni hagas nada que te sientas poco forzado o que te dé miedo a Claro. hacer. Claro. Perfecto. Pues por así decirlo, el mensaje sería que te comuniques mucho con el entrenador. Que le digas, mira, Sí. hasta aquí puedo dar, no me pidas más porque ya no voy a volver. Si sigo haciendo más, no voy a volver. Mm. Vale, ¿y el mensaje que tú le darías al entrenador? Pues al igual que esa persona que llega, le diría pues que hable con ella, con esa persona, Ujú. que le pregunte cuáles son sus antecedentes, si ha hecho deporte antes, y le tranquilizaría. Entonces le Ajá. diría, no te preocupes, que vamos a explicártelo todo, y en cada momento le tendría como en primera fila de clase para estar muy pendiente de ella, para escalarle los ejercicios, para adaptarle cualquier cosa, y si hace falta explicarle el WOD o darle un WOD aparte en ese momento para Ujú. decirle tú solo haces 2 rondas o en vez de 15 haces 10 repeticiones, Claro, pues que esa persona esté muy pendiente porque lógicamente a todos nos intimida llegar a un sitio nuevo donde nos sentimos que somos más torpes, que estamos menos fuertes, que somos los lentos y que estorbamos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por hacer sentir bien a esa persona, claro. claro. A modo de curiosidad, te pregunto, ¿conoces? Porque aquí en la zona donde yo vivo, en la zona de Alicante, no conozco ningún sitio que lo hagan, pero por allí, vives en Madrid, ¿verdad? Sí, en Madrid. Por allí por Madrid hay centros que oferten clases para personas que no han hecho nunca CrossFit. Es decir, ¿este grupo es solamente para principiantes, vamos a llamarlo así, o no? Como Sí curiosidad, que ¿eh? No. conozco, sí que conozco en el box donde entreno yo, en C1, Ajá. sé que se hizo durante una temporada, Sí. ahora no se hace.
Y sí que conozco otros boxes que tienen como una especie de programa específico que dura, no sé si 4 semanas o algo así, en el que la gente empieza por ese programa de 4 semanas y no sé si van, no creo que vayan todos los días, deben ir como 2 o 3 días a la Claro, semana durante 4 semanas, de claro, manera que las clases son un poquito más técnicas, no hay tanta intensidad y los WODs no son con ejercicios técnicos, sino que son claro, simplemente con ejercicios que no requieren tanta dificultad. Sí, claro. sí que hay boxes que lo hacen. No, no, a ver, bajo mi punto de vista sería lo ideal, ¿no? Yo es verdad que trabajo en un centro de entrenamiento también, no de CrossFit, un centro de entrenamiento personal más orientado a la rehabilitación. Y, y sí que es verdad que, evidentemente, cuando llega una persona que quiere un objetivo más estético, más de trabajo de fuerza, más de tal, siempre obligatoriamente tiene que pasar por un periodo de mínimo 4 sesiones individuales para aprender eso, la base, ¿no? Para que por lo menos cuando yo le diga una sentadilla, sepa cómo se hace una sentadilla y no falle en lo básico, ¿no? Entonces, pues bueno, era simplemente la duda, que yo imagino Sí, que a mí también me dependerá parece mucho de muy los entrenadores. interesante. Claro. Vale, ¿cómo, Ana, no sé si también puedes hablar un poquito tú de tu experiencia, cómo se gestiona el dolor dentro de una sesión de CrossFit? Ok. No a lo mejor, Yo no a lo mejor, dime. perdona, no a lo mejor en una sesión de entrenamiento donde intuyo que si tú vas un día a entrenar a CrossFit y te duele el hombro, pues hay ciertos momentos que no lo vas a hacer, ¿vale? Pero sí que tú que has competido y tienes que hacer 30 pesos muertos con 90 kilos, por ejemplo, ¿vale? Y me duele un poquito la espalda cada vez que levanto, ¿cómo se gestiona eso? Perdón, que justo se ha acordado. ¿Te refieres como en una competición, dices? Digo que, ¿cómo se gestionaría tanto en entrenamiento como en Vale. competición? Pero sé que en entrenamiento, pues a lo mejor la solución es evidentemente parar y cambiar el ejercicio, ¿vale? Pero cuando no hay posibilidad de cambiarlo, ¿cómo se puede gestionar eso? Bueno, yo creo que has definido muy bien el hecho de que una cosa sea entrenar y otra cosa sea Sí, competir. Y también para qué compites, ¿no? Yo creo que hay un poco sí, que aclarar bien las ideas, porque no es lo mismo que estemos en los CrossFit Games o que estemos en las Olimpiadas claro, y llevo toda mi vida trabajando para esto y por lo tanto ahora mismo mi salud no es lo principal, lo que quiero es conseguir mi objetivo y es totalmente entendible y aceptable y por supuesto ahí la salud, pues el fisio que esté de turno hará lo posible para que el atleta continúe y la salud pasa a un segundo plano y eso es claro. totalmente entendible. Pero cuando tú estás entrenando para estar más sano y estás compitiendo para divertirte, yo Ajá, creo que no se puede perder de vista la salud y el hecho de que tú te sientas bien con tu cuerpo. claro. Yo considero que nunca deberías entrenar con dolor. O sea, Ujú, el dolor no siempre implica que haya una lesión, pero el dolor siempre es una señal de que hay algo que no está bien. claro, Entonces, no creo que tengamos que silenciarlo ni que hacer como que no exista. Tenemos que aprender a gestionarlo, yo creo. Entonces, mi primera recomendación para alguien que tiene dolor es que vaya al fisio o que ujú, vaya al médico si se ha dado un golpe o ha habido un traumatismo, pero que vaya al fisio y después de tratarlo que sea bastante autónomo como para entender cómo se puede relacionar el entrenamiento con ese dolor. ujú, Porque sí que es cierto que hay muchos fisioterapeutas que conocen el deporte que esa persona practica y pueden intentar entenderlo, pueden entender el gesto deportivo que realiza, por qué lo está realizando mal, o te pueden recomendar X ejercicios o mandarte a un entrenador específico que sepa readaptarte la articulación para que tú puedas entrenar correctamente. Entonces, supongo que habrá gente que cuente con esos profesionales y ahí ya es otra cosa. Pero la persona que va al fisioterapeuta, a un fisioterapeuta general, que no conoce su deporte y que no le va a dar unas indicaciones ujú, concretas, necesita aprender a manejarlo por su cuenta. Entonces, si ese atleta tiene dolor, lo primero que tiene que hacer es intentar investigar por qué viene ese dolor, ujú, porque un dolor de hombro puede que esté relacionado con una mala movilidad en el hombro o en la espalda torácica alta sí, o con una mala técnica o que no tenga buena estabilidad en la articulación. O sea, puede estar relacionado con muchísimas cosas. ajá, Entonces, o con un sobreentrenamiento puro y duro y con falta sí, de descanso.
Entonces, yo le diría al atleta que le ponga el remedio y que sepa o que intente averiguar qué es lo que está pasando para que ese hombro molesta, si sabe que le falta movilidad, que empiece a trabajar la movilidad, si sabe que le falta estabilidad articular, que empiece con ciertos ejercicios de estabilidad, si le falta masa muscular y le falta buena solidez, que empiece a hacer ejercicios específicos para ganar esa masa muscular, Claro. si está entrenando demasiado, que disminuya el volumen, si no está durmiendo bien, que empiece a dormir bien, ¿no? Que ponga medidas para solucionar lo que ha causado ese dolor. Y luego ya a la hora del entrenamiento, pues creo que es muy importante que nos tomemos como ciertas semanas, 2 o 3 semanas, para reconciliarnos con ese entrenamiento. Normalmente cuando el atleta le duele el hombro y ya le duele bastante, lo normal es que no sea de hace unas semanas, sino lo normal es que sea de hace 3 meses, que le empezó a doler el hombro, luego le paró, a las 3 semanas le volvió, luego paró, luego le volvió. Entonces ya llega una temporada en la que el hombro le duele cuando hace X movimiento, X movimiento, Sí. X movimiento, y lleva lo mismo 3 meses en los que está harto de ir a entrenar y de sentirse mal entrenando porque no lo puede dar todo, porque no puede hacer los mismos ejercicios, porque no puede levantar los mismos pesos. Y creo que es importante que las primeras semanas después de ir al fisio, yo es lo que les digo a mis pacientes, que se la tomen un poco como reconciliación con el entrenamiento y con reconciliación con su cuerpo. Que vayan a entrenar y que realicen ejercicios en los que se sientan a gusto y que no tengan miedo a que les vuelva a doler el hombro, por ejemplo. Que hagan pues bici o que hagan algún tipo de ejercicio en los que no les va a doler y no van a involucrar esa articulación. Y que se tomen las semanas que ellos necesitan. Y luego, mientras ellos están entrenando a gusto, escalando lo que necesitan, que hagan ese trabajo extra que les va a ayudar a fortalecer esa articulación o a mejorar esas condiciones y sus capacidades para que dentro de un mes o de 6 semanas ya puedan ir poquito a poco probando ciertos ejercicios, primero ganando todo el rango de movimiento, luego barra vacía, luego si se sienten bien peso y poquito a poco ir avanzando y tomárselo en serio. Claro. Porque creo que hay mucha gente que no se lo toma en serio, que hay mucha gente que dice, bueno, hoy sí me encuentro un poco mejor y ya paso. Y no hay que hacer las cosas así. O sea, hay que tomarse las cosas en serio, porque si no nos tomamos en serio, a las 3 semanas es otra vez lo mismo. Entonces, Claro. bueno. Acabas de dejar una guía completa de cómo tratar tu lesión de CrossFit, así que Vale. está genial, está Espero genial. que sirva. Has dicho al principio de que había que ver un poquito por qué compites, ¿no? Porque claro, evidentemente lo que hemos comentado, una lesión no se trata igual simplemente una persona que vaya a entrenar con una persona que al final dentro de CrossFit, no sé cómo expresarlo, aunque estés entrenando, tú al final estás compitiendo, porque cada entrenamiento, al final la persona que no tiene esa mentalidad de, bueno, no, yo voy a entrenar por mejorar yo y demás, pero al final es o más repeticiones o menos tiempo, o más peso. Entonces, al final, si te juntas con un grupo muy competitivo, al final acabas compitiendo todos los días. Y además, hoy en día, pues sí que surgen, ya no son los CrossFit Games, evidentemente, pero sí que están surgiendo competiciones dentro del box, o en una misma región, o el Spanish Throwdown, creo que se llama. Sí, hay muchísimas, muchísimas. Sí. Están saliendo muchísimas ahora. Entonces, claro, ¿cuál es? ¿Por qué ese? Es que no sé cómo expresarte la pregunta. ¿Por qué esa orientación tan competitiva del CrossFit? Pues yo creo que al final en CrossFit, ¿te acuerdas como te decía antes que yo cuando empecé, pues dije, ahora quiero conseguir mi primer pull-up, luego Sí. no sé qué, luego tal? Como que hay muchísimos retos que tú te puedes poner a ti mismo. Claro. Y es cierto que cuando estás en un ambiente en el que, como puede ser una clase de CrossFit, en el que estás entrenando con tus compañeros y hay ese ambiente en el que tú mentalmente eres capaz de intentar darlo todo, poquito a poco sí que vas avanzando y sí que se van notando mejoras cuando hoy consigues dar un poco más y lo notas, ¿sabes? Y se nota. Y ese día en el que has hecho un poquito más, lo notas. Claro. Y es como esa mini satisfacción. Entonces yo puedo entender que ir a una competición con colegas o de este tipo de eventos que hay en diferentes provincias sea como
un reto más en el que voy a estar en un ambiente en el que me va a forzar o en el que mentalmente voy a darlo todo de mí. Entonces, hay gente a la que le encantan esos ambientes, a mí es algo que no me interesa particularmente, pero entiendo que hay muchísima gente que le encanta y que es en competición cuando lo dan todo y cuando consiguen un nuevo RM y que les encanta y se divierten y les hace felices. Entonces, pues yo creo que forma parte de un poco de la mentalidad de querer mejorar y crear un ambiente en el que voy a ser capaz de llegar un poquito más allá. Luego Claro. ya cómo se lo tome cada uno, pues allá el ego de cada uno, ¿no? Claro. Pero eso al final es muy individual. Entonces. Claro. Bueno, referido un poquito, tampoco te quiero robar mucho más tiempo, Ana, que No te yo sé que preocupes. vas ahora súper liada con muchas cositas que estás haciendo, pero me quedan un par de preguntitas y listo, ¿vale? Ya lo dejamos. Algo muy potente y que a mí me gusta, porque parece que a mí no me gusta el CrossFit, pero a mí el CrossFit me gusta, ¿vale? Sí que he ido alguna vez de forma puntual a algún box que he ido en Madrid o en Valencia y que lo han trabajado bien y digo, hostia, es que esto mola mucho, es que esto está muy chulo y te engancha mucho, es verdad. Quiero que me hables un poquito del poder que tiene la comunidad dentro de CrossFit, en línea general, ¿no? Es decir, porque para mí uno de los pilares de CrossFit es la comunidad que se genera. Al final, bajo mi punto de vista, el sufrimiento une mucho. Sí. Entonces, cuando estás con 10 personas más pasándolo mal dentro de un WOD, pasándolo mal entre comillas, ¿vale? Entrenando, dando el máximo y demás, eso al final une mucho a la gente que está ahí. Entonces, ¿cómo Sí. lo vives tú eso desde dentro, que eres atleta de CrossFit? Pues sí, yo creo que la comunidad para mí es lo más interesante y lo más bonito que tiene CrossFit. Porque creo que cuando al final CrossFit en realidad lo que busca es difundir un estilo de vida saludable. Y es cierto que cuando tú empiezas a hacer CrossFit, si no tienes a tu alrededor otra gente que, por otras razones, no tienen por qué practicar CrossFit, pero otra gente que también se cuida, de manera general, no tienes por qué estar rodeado de gente que presta atención a lo que come, que no sale por la noche, que no bebe alcohol, que hace deporte. O sea, hay mucha gente que afortunadamente sí tenemos esas relaciones, pero y yo creo que cuando uno da el paso de entrar en un box de CrossFit y te rodeas de gente que se está cuidando y que lleva buenos hábitos saludables y que va todos los días a entrenar, creo que crea una especie de ambiente en el que saca a relucir lo mejor de ti, en el que te impulsa a ser mejor, a ser más constante con tus entrenamientos, a comer mejor. Y creo que la comunidad tiene un poco ese efecto de que seas como, de que perseveres con tus objetivos y de que seas constante en el entreno, de que sigas yendo y bueno, y que lo disfrutes también más, porque, por ejemplo, ahora mismo que estamos entrenando en casa, yo lo hablaba con mi chico y digo, joder, ¿cómo cuesta aquí? El otro día haciéndome aquí 100 burpees y tardé, pues, no sé si un 40% más de lo que tardo en el box. Y digo, claro, es que allí ves a otra gente que está sufriendo al igual que tú y dices, joder, es que los demás están igual que yo, pues tengo que seguir, pero aquí estás tú solo y dices, buah, es que estoy sufriendo muchísimo, pero en realidad Cuesta más, no. ¿no? Parece que si me paro no me va a ver nadie, ¿no? Sí, sí, sí. En cambio, como tú decías antes, cuando se comparte el sufrimiento, ves a otras personas que están haciendo lo mismo que tú y dices, jo, tengo que seguir. Ellos lo están haciendo, yo también lo puedo hacer. Claro. Y de hecho, bueno, la última pregunta va un poquito por ahí. Evidentemente estamos en una situación extraordinaria, estamos todos metidos en casa. Y, sí que es verdad que yo sé que tú estás compartiendo entrenamientos y demás. De hecho, luego pues dejaré aquí abajo puesto tu perfil, tu canal y demás Ah, para que la guay. gente pueda verlo también, ¿vale? Gracias. A esas personas que están haciendo ahora cositas en casa, qué les recomiendas? ¿Les recomiendas que, no sé, que se descarguen alguna aplicación para ver entrenamientos, que hablen con su entrenador, que hablen con su voz, que hagan lo que ellos quieran?
cómo pueden adaptar ese entrenamiento de CrossFit a sus casas? Pues yo diría que hablen con sus entrenadores y que hablen con su box. Creo que es muy importante que siga habiendo esa comunicación. De hecho, justo antes acabé de subir una story diciendo que ya no iba a poner WODs en el post, que los voy a subir a las stories de vez en cuando y que voy a dar herramientas, pero que no voy a subir más a los posts porque es una situación súper complicada la que estamos viviendo ahora para los boxes, para los entrenadores. No sabemos cuántas semanas o meses vamos a estar ahí. Sí. Así, entonces va a ser una situación súper dura y va a haber una recesión económica muy, muy grave. Sí. Entonces, en estos momentos yo creo que esos clientes que se acerquen a sus entrenadores, que les conocen, que saben exactamente lo que necesitan y creo que es el momento de reforzar como esas uniones y de mantenernos en contacto con la gente que nos conoce y que ha estado trabajando con nosotros durante todo este tiempo. Creo que es indispensable que se muevan, o sea, tienen que moverse sí o sí, o sea, es fundamental, se tienen que mover y que no se corten a preguntar y a... Vamos, estoy convencida de que tanto tú o muchísima gente, los que nos dedicamos a esto y los que nos gusta entrenar, tenemos miles y miles y miles de recursos para hacer ejercicios en casa, para hacer cardio, para hacer fuerza. O sea, tenemos muchísimos recursos, entonces solo tienen que preguntar, pero sí que se pongan en contacto y que pregunten por qué. Claro. No, estamos haciendo porque la gente se mueva un poquito, pero bueno, ayer hablaba con otro fisio también por la tarde y claro, él me dio su perspectiva y su perspectiva es, dice, la gente que es sedentaria lo tiene a huevo para ser aún más sedentaria. Y a esa gente es muy, muy, muy difícil llegar. Pero bueno, la gente que es activa, que estaba haciendo cositas y demás, pues bueno, tenemos que intentar darle todos los recursos que podamos para que, pues para eso, para que no paren. Así que... Mira, al final, en este tipo de situaciones, uno tiene la oportunidad de superarse y de ser su mejor versión o de ser como siempre. Entonces, no es la responsabilidad ni de los fisios ni de los entrenadores de forzar a nadie a hacer nada, es su responsabilidad de aprovechar esta situación para... Yo siempre he querido hacer yoga y nunca he tenido tiempo. Pues ahora te vas a YouTube y tienes 40 millones de canales de yoga para hacer yoga en casa. Siempre he querido entrenar y no sé cómo. Pues ahora todo el mundo te está dando las herramientas. Entonces... Yo creo que es el momento de que la gente... Y la mayoría de cosas gratuitas. O sea, que ahora ya ni el tiempo ni el dinero es una excusa. El que quiere hacer algo se pone, el que no es complicado. Pero bueno, ahí vamos. En realidad, el tiempo nunca es una excusa, pero la gente se lo cree. Pero el tiempo nunca es una... O sea, nunca, a mí cuando me dicen no tengo tiempo, digo, pasamos de página porque no es el tiempo. Pues Ana, no sé si tú quieres comentar algo al final. Sí que, ya te digo, bueno, para toda la gente que vea la entrevista, Ana, yo sé que tú vía online estás haciendo muchas cositas, sobre todo de movilidad para CrossFit y demás. Comenta algo si quieres, por si la gente que ve esto está interesada y, ostras, si tienen ahí a Ana para poder preguntarle, pues otra de categoría. Ay, muchas gracias. Pues bueno, aparte de algunos entrenamientos personales que llevo específicos para mejorar la movilidad, para mejorar limitaciones articulares muy, muy, muy individualizadas, en los que hago como entrenamientos de 12 semanas para que la gente haga por su cuenta sesiones para mejorar todas esas cosas. Justo el 30 de marzo ya saco para todo el público una aplicación donde va a haber una programación de movilidad y programación de fortalecimiento preventivo. Entonces van a tener 5 días a la semana una sesión de movilidad que no va a durar mucho tiempo, son como 15 minutillos y una sesión de fortalecimiento preventivo. Entonces cada día vamos a trabajar una articulación y nada, el precio son 9,99 al mes, o sea, nada, poquito. Nada. No es nada. Y eso lo saco justo el 29 de marzo, el 30 de marzo, el lunes 30. Así que nada, ese es mi próximo proyecto y estoy muy emocionada. Qué guay, iba a ir muy bien seguro. Ay, muchas gracias. Así que nada, Ana, lo dicho, muchas gracias de verdad por el tiempo que hemos estado hablando. Gracias a ti.
simplemente yo como conclusión, al final, para mí, CrossFit ha hecho algo muy bueno por la gente y es conseguir que, que muchas mujeres empiecen a coger una barra, ¿vale? Pues te hablo desde la experiencia de entrenador, que trabajo con muchas chicas, pero que al final con chicas que darle más de 4 kilos es como, no, que me pongo súper tocha, ¿vale? Entonces, eh, yo no he sabido encontrar la forma de ayudar a esas chicas a que entiendan que hacer un push press con 20 kilos es algo bueno, normal y que no te va a pasar nada por ello. Y que eso lo consiga CrossFit sin prácticamente ningún esfuerzo, entre comillas, pues la verdad que ha sido súper interesante y ya ves a gente que ya le empieza a darle importancia a la fuerza, ves a gente que empieza a darle importancia a la intensidad, ya no es el 40 minutos de bici, ahora empieza a hacer tábatas, empieza a hacer interválicos y demás, entonces, bajo mi punto de vista, eso CrossFit lo ha hecho de maravilla. También depende mucho evidentemente, del entrenador y de la responsabilidad de lo buen profesional que él pueda ser o no, de lo formado que esté Sí. o no. Pero bueno, ya te digo, yo mi experiencia con CrossFit no ha sido muy agradable, entre comillas, pero sí que entiendo que también ha sido porque no he encontrado al profesional adecuado. Así que nada, yo animo a que todo el mundo lo pruebe. Sinceramente, Espero que lo encuentres, espero que espero, encuentres algún día, seguro, porque yo seguro también que sí. a veces me cuesta mucho encontrar boxes, o sea, tengo mis boxes de referencia y boxes en los que confío, pero es verdad que yo no me atrevería a decir a todo el mundo, vete a probar a cualquier box de CrossFit, ¿no? Claro, Porque es cierto que necesitas un entrenador que se asegure de preocuparse por ti y desafortunadamente no siempre es el caso. sí. Pero Bueno, es esto verdad que pasa, cuando encuentras el box, la verdad es que te cambia la vida. pero bueno, esto pasa como todo, ¿eh? Sí, Entrenadores como todo. personales hay buenos y hay malos, fisios hay buenos y hay También, malos, y nutricionistas hay buenos y malos. O sea, que bueno, que ahí está el tema, ¿vale, Ana? sí. Bueno, pues nada, cuídate mucho estos días. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Igualmente. Voy a darle aquí a